Bueno, primero quiero agradecer a Luis Garza por la invitación. Esta es mi primera charla en español y en Zoom, bueno, Meet online. Este, pues voy a hablar yo de Finance Free Convolution, pero creo que mi asesor Andrei ya habló un poquito de esto hace unos meses, así que yo me voy a enfocar un poquito más en algo que es el Q análogo a esas operaciones y esos polinomios. Pero aún así voy a tener que hablar un poquito sobre Finance Free Convolution y Hypergeometric Polynomials, porque esa es la motivación para la extensión de los Q análogos. Entonces, voy a intentar hablar solamente un poco sobre Finite Free Convolutions. Para eso ocupo definir las dos convoluciones que usamos. La primera es la Multiplicative Finite Free Convolution, que para definirla necesitamos dos polinomios, P y R, donde nosotros, si conocemos sus coeficientes, AK y BK, podemos definir la Multiplicative Finite Free Convolution como otro polinomio de grado n, donde sus nuevos coeficientes CK están dados por esta forma. CK es igual al producto de AK BK dividiendo por un binomial. Entonces, aquí podemos pensar esta multiplicación como tomar el producto interno de los coeficientes de P y R de cierta manera, porque aquí tenemos AK por BK y dividiendo por este binomial. También tenemos algo que Additive Free Convolution, que, bueno, la notación aquí la pueden ver, es un poco diferente, una es con box times, otra con box plus, ambas dependen del grado, y es otro polinomio de grado n, donde en este caso los coeficientes de k están de una manera no tan nice como la multiplicativa. Aquí debemos que tomar una suma sobre todos los a, sobre todos los i, j igual a k, sobre todos los i, j, tal que i más j es igual a k, multiplicamos el coeficiente AI por BJ y necesitamos agregar estos factoriales aquí. Entonces, esas son las dos convoluciones que tenemos. Tienen propiedades muy buenas sobre preservación de ceros e interlacing. En particular, esas operaciones fueron ah, encontradas varios años atrás por Sego y Wash, y fueron descubiertas recientemente en el contexto de Finite Free Probability, utilizando matrices aleatorias. O sea, esto es algo que se sabía, pero se descubrió en otro contexto. Entonces, para la suma es muy buena porque si tenemos P y R con raíces reales, la suma de estos dos polinomios P y R va a ser otro polinomio con raíces reales. Pero para la multiplicativa, tenemos que pedir un poquito más, al menos alguno de los dos polinomios. En este caso, podremos ir a R, tiene que tener raíces no negativas. Y entonces, pidiendo eso a R, la multiplicación de P con R va a ser otro polinomio con raíces reales. Y de hecho, esta multiplicación tiene un tipo leyes de signos, porque si tomamos la multiplicación de dos polinomios con raíces positivas, va a tener raíces positivas, ambos con raíces negativas va a tener raíces positivas, y uno con raíces positivas y otro negativas va a tener con raíces negativas. Un poquito análogo a las leyes de los signos. Eso es sobre preservación de cero de esas convoluciones, pero también tenemos algo de interlacing preserving. Para eso quiero introducir la notación que voy a estar utilizando a lo largo de la charla para el interlacing. Decimos que P y R se entrelazan de esta manera, P con R, con este símbolo, si tenemos los ceros de R y P ordenados de esta manera. Primero un cero de P, después un cero de R, después un cero de P, y así hasta el último cero de P con el último cero de R. Con eso quiero decir que se entrelazan. Resulta ser que si tenemos dos polinomios P1 y P2, tal que P1 se entrelaza con P2, con la suma tenemos lo siguiente, con la aditiva tenemos lo siguiente: si R tiene raíces reales, tomar la convolución aditiva de P1 con R entrelaza con la convolución aditiva de P2 con R. Y para la multiplicativa, igual tenemos que pedir un poco más, tenemos que pedir que R tenga raíces no negativas, y en ese caso, igual la convolución multiplicativa de P1 con R y P2 con R también entrelazan. Entonces, para estas convoluciones tenemos preservación de raíces reales y preservación de entrelazamientos de polinomios.
Entonces, ya las herramientas que utilizamos con estas convoluciones fueron los Hypergeometric Polynomials. Va a ser una presentación en Span-English porque hay algunas palabras que no sé cómo pronunciar bien en español. Una disculpa. Vamos a usar los Hypergeometric Polynomials, que para definir los Hypergeometric Polynomials primero tenemos que ver qué es una Hypergeometric Series, que es una serie de cero a infinito, donde utilizamos algo que es el Pohammer Symbol o también está conocido como Racing Factorial. Voy a usar esta notación para el Pohammer Symbol. Bueno, para los Hypergeometric Polynomials necesitamos un grupo de parámetros A, un grupo de parámetros B, y lo definimos como la suma infinita del cociente del producto de los Pohammer Symbol de A sobre el producto de los Pohammer Symbol de B por x a la k entre k factorial. Donde el Pohammer Symbol significa esto. Tomamos el producto de A por A1, por A2, por A más 1, sorry, por A más 2, por A más 3 y así hasta A más K menos 1. Entonces, para tener un polinomio, lo que vamos a tener que hacer es tomar uno de los parámetros Bueno y como... lo malo. Entonces, Ujú. que a José yo le he corregido bastante veces que no se deje sacar así, con los cabellos y esa Ok. barba que lo que parece un indigente. Él es un muchacho que es un muchacho joven. Julián, bájale a Julián ahí. Ok. Sí, sí, sí. Bueno, tomamos entonces uno de los parámetros igual a menos n, y de esa manera podemos truncar esta serie infinita, y ya tenemos un polinomio de grado n, donde si jugamos un poquito con el k factorial y con el Pohammer symbol de menos n, podemos encontrar esta binomial. Y esta es la forma de nuestros hypergeometric polynomials. La idea ahora es combinar estas multiplicativas. Voy a hablar primero sobre la multiplicativa y los hypergeometric y un poquito sobre la aditiva. Para la multiplicativa tenemos este resultado muy útil, que si tenemos dos hypergeometric polinomials P y Q y hacemos la convolución como multiplicativa, resulta ser otro hypergeometric polynomial que es la unión de los parámetros de P y Q en un solo hypergeometric polynomial, perdón, y la prueba de esto es bastante directa porque solamente tomamos la definición de que es un hypergeometric polynomial, la definición de la multiplicación, y podemos ver que cuando tomamos el producto de dos coeficientes de P y Q, va a quedar un binomial ahí flotando extra que se va a eliminar justamente con la definición de la multiplicativa, porque necesitamos dividir por un binomial y justamente nos va a quedar esto. ¿Por qué este resultado es muy útil? Bueno, porque ahora podemos descomponer hypergeometric polinomials con muchos parámetros en piezas más pequeñas, que a mi asesor le gusta llamar building blocks, y de esa manera, si descomponemos en piezas pequeñitas, ya esas piezas pequeñitas capaz y tenemos más información sobre ceros y podemos usar todas las propiedades de la multiplicación para decir algo sobre entrelazamiento o localización de ceros del polinomio del hypergeometric polinomial con muchos parámetros. Entonces, la idea es, podemos tomar descomposiciones, por ejemplo, una descomposición muy simple de un 3F2 puede ser la siguiente, como una multiplicación de 2F1. Pero no solamente tenemos decomposiciones, también podemos tener cancelaciones, porque si queremos obtener, por ejemplo, un 2F1 con parámetro arriba A y abajo D, podemos tomar la multiplicación de un 2F1 con A arriba y C abajo, y otro 2F1 con un parámetro arriba C y D abajo, y entonces la C de abajo se va a cancelar con la C de arriba, y tenemos de nuevo un 2F1. Ok. Entonces, teniendo esta idea de descomposición, la idea es descomponer en piezas muy pequeñitas, que las piezas más pequeñitas aquí van a ser 2F1, 1F1 y 2F0. Y resulta ser que esas piezas más pequeñitas ya están estudiadas. Empezando con 2F1, los 2F1 están relacionados con los Jacobi polinomios, una familia de polinomios ortogonales clásica muy conocida. Sabemos localización de ceros en el intervalo -1, 1. Tenemos un entrelazamiento continuo. Con entrelazamiento continuo quiere decir que este entrelazamiento funciona para t entre 0 y 2 continuamente, o sea, no tiene por qué ser discreto el entrelazamiento. Y también cuando movemos el beta, movemos alfa, movemos beta y tenemos ese entrelazamiento. Y al mismo tiempo eso nos dice que tenemos cierta monotonía respecto a los parámetros, también esto es bien sabido. Si incrementamos alfa, todos los ceros se van a mover a la derecha de los Jacobi. Si incrementamos beta, todos los ceros se van a mover a la izquierda.
Para los 1F1 tenemos relacionados Laguerre Polynomials, que también es una familia clásica de polinomios ortogonales con ceros en el intervalo 0 infinito. Igual tenemos un entrelazamiento continuo cuando incrementamos alfa cuando t está entre 0 y 1. Y finalmente el último building block va a ser 2F0, donde igual es muy conocido, con ceros negativos y entrelazamiento continuo. Entonces ya teniendo estos... y entonces traduciendo toda esta información de los Jacobi, Laguerre y Bessel a sus respectivas interpretaciones como polinomios hipergeométricos, podemos encontrar todas las condiciones para los parámetros A y B para garantizar la localización de cero, ya sea en la recta real o en la parte positiva o en la parte negativa. Y resulta ser que esta tabla, con la información para estas tres familias de Hypergeometric Polynomials, es la mejor tabla que se puede encontrar. O sea, no hay manera de encontrar otras condiciones para parámetros A y B para garantizar localización de cero de estos polinomios. Entonces, voy a explicar solamente un ejemplo de cómo podemos utilizar esta herramienta para ceros de polinomio. Por ejemplo, para las 2F2. Los 2F2 han sido estudiados. Hay algunos papers donde la totalidad del paper es estudiar una familia muy específica de 2F2 para garantizar localización de ceros. El estilo de prueba que se utiliza normalmente, o que se utilizaba normalmente, era probar una relación entre estos dos F2 y unos polinomios más chiquitos como Jacobi y Laguerre de la misma idea, pero unas identidades un poquito complicadas, o probar cuasi-ortogonalidad, y ya con la cuasi-ortogonalidad ya puedes garantizar localización de ceros para n-1 cero, y ya para el otro, y si te garantizabas que para esos n-1 ceros las raíces son reales, entonces para el que sobra también va a tener que ser real, pero no tenemos localización. Resulta ser que con esta herramienta, si descomponemos un 2F2 como producto de 2F1 y 1F1, donde 2F1 es Jacobi, 1F1 es Laguerre, así que podemos dar mucha información sobre esto. Podemos obtener tablas para condiciones para A, B1 y B2 para garantizar localización de ceros, y resulta ser que en esa tabla también se encuentran unos resultados que ya estaban probados antes, pero los generalizamos bastante. Y al final una descomposición es más sencilla que encontrar un montón de identidades que relacionen 2F2 con los Jacobi y los Laguerre. Esta es una forma un poco más sencilla y directa de probar, y también que nos da muchos más resultados. Y algo que no voy a mostrar aquí, pero también tenemos entrelazamiento, porque como los Laguerre se entrelazan, por ejemplo, podemos tomar dos Laguerre que se entrelazan, multiplicar por el Jacobi con raíces positivas, y podemos obtener entrelazamiento para los dos F2, que eso, que yo recuerdo, no había mucho en la literatura sobre ese tipo de resultados. Okay. Eso fue para la multiplicativa. O sea, para la multiplicativa, esto se porta bastante bien, eh, porque tenemos la multiplicación de hypergeometric y otro hypergeometric, pero para la aditiva no tenemos algo tan bonito como eso, porque no necesariamente la definición es bastante fea, no necesariamente la multiplicación de dos hypergeometric es otro hypergeometric, pero en algunas circunstancias sí pasa, pero tenemos que pedir quizá un poco más. Tenemos que asumir lo siguiente: si tenemos el producto de dos eh, hypergeometric functions, en esta ocasión son funciones, o sea, es una serie infinita, no es necesariamente un polinomio. Si el producto de estos dos series infinitas es otra serie infinita, entonces, donde esta notación quiere decir que es un vector de números, o sea, este es un vector de longitud J1 y este un vector de longitud I1, y lo mismo para los otros dos series, extrayendo utilizando estos polinomios, podemos construir, perdón, estas series, podemos construir unos polinomios. Con este podemos construir este P, con este podemos construir este R, donde esta notación de este vector y con menos n más 1 quiere decir que estamos a cada entrada sustrayendo n y añadiendo 1. Entonces, podemos construir con este P, con este R, y resulta ser que si esta igualdad se satisface, si este producto es igual a esta serie, entonces la suma de P con R es igual a otro polinomio hipergeométrico, pero
utilizando ahora los coeficientes del que está a la derecha, los parámetros del que está a la derecha, perdón. Entonces, en el caso de la aditiva no es tan bonito, pero bajo ciertas circunstancias sí podemos garantizar que la suma la convolución aditiva de dos hypergeometrics es otro hypergeometric. La prueba de esto es más o menos bonita porque es ver la convolución aditiva como un operador diferencial. Entonces, cuando tienes la identidad arriba, en lugar de x tomas x como el operador diferencial y haces un poco de cuentas ahí, pero está bastante interesante la prueba. Bueno, eso es todo lo que quería mencionar sobre los hypergeometric. Ocupaba dar una pequeña introducción porque ahora la idea es todas estas herramientas de multiplicación, de la aditiva y todo eso, queremos encontrar algo que es el Q-análogo. Q-análogo porque ahora vamos a trabajar con algo que se llama Q-hypergeometric polynomials, que es una generalización de los hypergeometric polynomials. Después de que acabamos el paper donde hablamos sobre la convolución finita, mi asesor Andre me dijo, bueno, ahora intenta ver qué pasa con los Q-hypergeometric. Yo no tenía idea de que era un Q-hypergeometric, así que Andre me dio un libro y me dijo, ponte a leer. Ya me puse lo primero que hice obviamente fue ver qué es un Q-hypergeometric polynomial, que la notación es la siguiente. Es muy similar a la del hypergeometric, pero en lugar de utilizar el Pohammer symbol, utilizamos algo que se llama Q-Pohammer symbol. Entonces, de la misma idea, tenemos un montón de parámetros A, un montón de parámetros B, y aquí en el coeficiente del polinomio tenemos el cociente del producto de los Hammer símbolo de los A sobre el Hammer símbolo de los B. Ese término, que no sé si alcanzan a ver mi flecha, yo espero que sí. Este término que está al frente de esa parte es un poco el análogo al Q-binomial coefficient. No es exactamente el Q-binomial, no la Q-binomial, pero es muy similar. O sea, en la literatura sí hay lo que se llama Q-binomial. Esto no es tal cual la Q-binomial, pero se parece bastante. Y el Q-Pohammer symbol está definido de esta manera. Es un producto de 0 a k-1, de 1 menos a por Q a la j. Bueno, ¿por qué esto es una generalización? Porque visto así de primeras, la notación es más o menos similar, el acomodo del polinomio, pero realmente no se nota mucho porque esto es una generalización de los hypergeometric. Bueno, esta es una generalización porque si en lugar de tomar A de esta manera normal, tomamos Q a la A, o sea, damos cierta dependencia respecto a Q en los parámetros, y dividimos sobre 1 menos Q a la K, cuando tomamos el límite, cuando Q se va a 1, obtenemos exactamente el Pohammer symbol de A. Entonces, si hacemos un rescalamiento en el Q-hypergeometric polynomial por 1 menos Q a la cierta potencia y y damos dependencia de los parámetros respecto con Q, entonces cuando tomamos Q igual a Q tendiendo a 1, nos va a salir un hypergeometric polynomial de toda la vida. Y esa es la razón por la que esto es una generalización. Entonces, ya tenemos nuestros nuevos grupos de polinomios. Y una vez que ya entendí más o menos cómo funcionan, la siguiente parte fue encontrar 4 ingredientes para poder encontrar resultados similares que los hypergeometric. El primer ingrediente que ocupaba era una multiplicación. Una multiplicación, un análogo a la multiplicación que preservara raíces y entrelazamiento. Resulta ser que después de hablar con mi colaborador Daniel Perales, eso ya estaba hecho, ya se descubrió hace algunos años, pero también ocupamos algo que era un análogo a la aditiva y con la misma idea que tuviera propiedades de preservación de raíces reales y entrelazamiento. Actualmente es lo que estoy trabajando. Voy a hablar solamente un poquito de este Q-análogo de la aditiva al final de la charla, unas 2 slides nada más, porque todavía nos queda mucho que trabajar en eso. El otro ingrediente que necesitamos es relacionar estos Q hypergeometric con el Q-análogo de estas convoluciones, porque como la multiplicativa, que tenemos un resultado que la multiplicación de dos hypergeometric es un hypergeometric, entonces queremos algo similar para los Q hypergeometric con la multiplicativa y la aditiva.
Y finalmente, el último ingrediente es los building blocks. Nosotros necesitamos qué pasa con los ceros de los casos más simples, porque si logramos hacer esta relación entre los Q-Hypergeometric y la multiplicativa, por ejemplo, vamos a necesitar los building blocks. O sea, un análogo al Laguerre, un análogo al Jacobi y un análogo al Bessel. Y justamente cubrimos eso en nuestro paper más reciente, que ya no lo aceptaron en Proceedings. Así que este es un poquito de spam para el paper, que es titulado Series of Orthogonal Little Q Jacobi, Polynomials Interlacing and Monotonicity. Bueno, es un poquito también spoiler de lo que voy a hablar de Little Q Jacobi. Realmente ya el resto de la charla, gran parte va a ser hablar sobre los resultados de este paper, sobre los Little Q Jacobi, y un poquito sobre la multiplicativa y aditiva, pero más me voy a enfocar en hablar de los resultados de este paper y el sketch de algunas de las pruebas. Bueno, hay que empezar con la multiplicativa. Para la multiplicativa, igual tenemos unos polinomios P y R con coeficientes AK, BK, misma idea que la multiplicativa. En este caso no escribí el -1 a la K y el -1 a la K aquí porque eso nomás afecta un poco el signo, pero realmente no hay gran problema con la preservación de ceros. Esta convolución fue estudiada primero, creo, por Lamperch hace algunos años y recientemente, hace como 5 años, creo, por Lick Ryder. Y la convolución está definida de la siguiente manera. Es también un polinomio con coeficiente CK, donde el coeficiente CK está definido igual como el producto de AK y BK, idea similar a la multiplicativa usual. Y en este caso, multiplicando por este, que es más o menos el recíproco del casi el Q, casi el recíproco del casi Q binomial. Nomás quiero recalcar que no es el Q binomial, pero es casi el Q binomial. Obviamente, bueno, más o menos obvio que cuando tomas Q yendo a 1, esta Q multiplicativa se va a ir a la multiplicación normal. Entonces, para hablar de propiedades de preservación de ceros y entrelazamiento, necesito en este caso hablar sobre un concepto que es el logarithmic mesh, que para hablar sobre el logarithmic mesh, primero ocupamos ver, si tenemos unos polinomios con ceros positivos, P con ceros positivos ordenados de esta manera, lambda 1 menor que lambda 2, menor que hasta lambda n, entonces definimos el logarithmic mesh de P como el máximo de los cocientes de lambda 1 sobre lambda 2, lambda 3 sobre lambda 2, perdón, lambda 2 sobre lambda 3 y así sucesivamente, y tomamos el máximo de eso. El máximo claramente va a ser menor o igual que 1. Y entonces vamos a tomar el grupo de polinomios con raíces reales positivas y el mesh menor que q y lo vamos a anotar de esta manera. Entonces ahora para poder dar resultados sobre esta multiplicativa, vamos no solo a tener que garantizar localización de ceros en la recta real, sino también un poquito más de información sobre las raíces, que es el mesh, que es básicamente la distancia relativa entre los ceros. Entonces, los resultados que ya se saben que están probados es que si P y R tienen logarithmic mesh menor que Q, donde Q está entre 0 y 1, aquí para toda esta parte del Q Hypergeometry, la Q la estoy pensando entre 0 y 1. Si tienen ceros positivos y el mesh menor que Q, entonces la Q multiplicativa de P y R va a tener ceros reales positivos también y el mesh menor que Q. Entonces esta multiplicativa preserva la localización de ceros y también el del mesh. Hay muchos ejemplos donde si no tomamos en cuenta, si no pedimos lo del LMesh menor que Q, esto no funciona, o sea, esta es una condición necesaria. Más aún tenemos el interlacing preserving, porque si tomamos otro polinomio G, que P se entrelaza con G, y notemos aquí que G solamente ocupa tener raíces positivas. Aquí a G realmente no se le ocupa pedir lo del LMesh, solamente se le estamos pidiendo que se entrelace con P. Si se entrelaza con P, entonces P Q multiplicativa con R va a entrelazar también con G, Q multiplicativa con R. Y esto es justamente lo que queremos. Tenemos preservación de localización de ceros y también preservación del interlacing. Entonces ya tenemos nuestra operación con las propiedades nice que nosotros pedíamos. Ahora toca relacionar esta multiplicación con nuestros Q hypergeometric
Y justamente la misma idea de la prueba del resultado para la multiplicación usual. La multiplicación en dos QGeometric va a ser otro QGeometric y de igual manera la prueba es bastante directa porque solamente es hacer las cuentitas, tomar los coeficientes de P y R y aplicar la definición de la Q multiplicativa. Y por esa misma razón podemos utilizar trucos similares a lo de descomposición, cancelación y todo ese tipo de trucos para poder dar resultados sobre localización de cero y entrelazamiento, y ahora también sobre el logarithmic mesh para QGeometric polynomials con muchos parámetros. Y esto es interesante porque, a diferencia de los hypergeometric, no hay mucho resultado para los QGeometric. En particular, lo voy a mencionar en la siguiente diapositiva. De por sí, para los bloques más simples, que es 1 phi 1, 2 phi 1 y 2 phi 0, no hay mucha información sobre, localización de ceros y entrelazamiento. De hecho, hay pocos papers sobre QG periométrico con más parámetros, 2 phi 2, 2 phi 2, 3 phi 2 también, hay algunos que otros resultados, pero no hay mucho, porque es bastante más complicado de estudiar que los hypergeometric normales. Entonces, la siguiente parte que ocupamos son los building blocks para poder utilizar esta multiplicación. Para los building blocks, el primero que necesitamos revisar es el 1 phi 1, que para mi sorpresa eso fue bastante sencillo de encontrar, porque está relacionado con algo que se llama Q-Laguerre. Esta es una familia de polinomios ortogonales respecto a una medida discreta. Aquí ocupamos pedir que B debe estar entre 0 y 1. Estos resultados fueron publicados por Moak. Ya, este es un paper bastante viejo, creo que en el 80 y... Bueno, no tan viejo, de 80 y tantos quizá, no recuerdo muy bien el año. Y si pedimos esto para B, los ceros de este 1 phi 1 van a ser reales negativos en este caso, y con el mesh menor que Q. O sea, Mock probó todo sobre los ceros y el mesh. Más aún, también se tiene entrelazamiento. Si T está entre Q cuadrada y 1, que recordamos como Q está entre 0 y 1, Q cuadrada también va a estar entre 0 y 1 y más pequeñito que 1. Y vamos a tener ese entrelazamiento. Cuando decrecemos B, todos los ceros de este Q-Laguerre se mueven a la derecha. Entonces, para estos Q-Laguerre tenemos localización de ceros, monotonía y entrelazamiento. Y yo esperaba, cuando empecé a investigar sobre esto, que tener algo similar para los 2 phi 0. Yo esperaba algo como un Q-Bessel, pero resulta ser que los Q-Bessel son 2 phi 1, no 2 phi 0. Así que para los 2 phi 0, tristemente no encontré nada en la literatura sobre la localización de ceros, menos sobre el mesh y menos sobre monotonía o entrelazamiento. Pero la esperanza volvió a mí cuando empecé a buscar sobre los 2 phi 1, porque resulta ser que los 2 phi 1 sí tienen una familia de polinomios ortogonales relacionada, que son los Little Q Jacobi, está escrito de esta manera, depende de parámetros A y B, obviamente también del grado n y de Q, donde multiplicamos A por B arriba por Q a la n más 1 y abajo A por Q. Entonces, está estudiado, es bien conocido porque son ortogonales, así que tenemos localización de ceros. Si BQ es menor que 1 y AQ está entre 0 y 1, entonces los ceros de estos polinomios son positivos. Pero aquí podemos notar que no escribí nada no escribí el Q encima, y esto es porque no se sabía nada sobre el logarithmic mesh de estos polinomios. Solamente teníamos localización de ceros y también teníamos uno que otro entrelazamiento, ningún entrelazamiento continuo, o sea, no respecto a un T en un intervalo completo, solamente había entrelazamientos discretos cuando incrementamos por cierta cantidad A o B. Y este fue uno de los primeros resultados que nosotros obtuvimos, que es que el mesh de los Little Q Jacobi polinomios es justamente menor que Q, para las condiciones QB menor que 1 y AQ entre 0 y 1. Entonces podemos garantizar esto para los Little Q Jacobi. Voy a ver un poquito de la prueba sobre esto. Solamente el sketch. Entonces, si queremos probar que un polinomio tiene el mesh menor que Q, para el sketch de la prueba ocupo introducir qué es la Q derivada. La Q derivada está definida de esta manera. La Q derivada de una función es la función menos f
y ahora evaluado en Qx sobre 1 menos Q por X. Se puede ver aquí que si tomamos Q tendiendo a 1, esta Q derivada es justamente la derivada usual. Y voy a hablar sobre una prueba que no es la misma del paper, pero es una prueba que al final es equivalente porque voy a utilizar un resultado que vamos a publicar pronto. Este resultado también puede ser usado para probar este teorema. No lo usamos en este paper, en el paper donde publicamos esto, pero yo preferí hablar sobre esta otra prueba alternativa, porque ahora utilizando la Q derivada podemos garantizar lo siguiente. Si tenemos un polinomio P de grado n, P tiene el mesh menor que Q y raíces positivas, si solo si su Q derivada va a ser de un grado menor, de n-1, tiene raíces positivas y P se entrelaza con su Q derivada. Entonces ahora, si queremos probar que un polinomio tiene el mesh menor que Q, logarithmic mesh menor que Q, tenemos que probar que su Q derivada tiene raíces positivas y que P se entrelaza con su Q derivada. Más aún, si P tiene el mesh menor que Q, logarithmic mesh menor que Q y raíces positivas, entonces su Q derivada también va a tener raíces positivas y logarithmic mesh menor que Q. Bueno, utilizando este resultado, lo que queda es sacar la Q derivada de un Dirac-Jacobi y resulta ser que la Q derivada de un Dirac-Jacobi va a ser otro Dirac-Jacobi, donde decrecemos el grado por 1 y modificamos un poco los parámetros multiplicando por Q ambos parámetros. Entonces, este hecho de que la Q derivada de un Dirac-Jacobi sea otro Dirac-Jacobi nos garantiza que las raíces son reales positivas, que es una de las condiciones que necesitamos para utilizar el teorema. Entonces, una vez teniendo esto, lo que nos queda es probar que nuestro Dirac-Jacobi se entrelaza con su Q derivada. Para eso, sabemos que existe un polinomio R, no quiero entrar en los detalles de cómo se ve R, pero es otro Dirac-Jacobi, tal que este R se entrelaza con P, con este Dirac-Jacobi, y más aún tenemos una relación entre el Dirac-Jacobi de grado n-1 y de grado n con esta R. Y entonces, donde A y B son constantes positivas o negativas, no recuerdo muy bien, no importa mucho, son constantes, es algo que no cambia de signo. Y como tenemos esta relación y sabemos que el Dirac-Jacobi se entrelaza con R, entonces eso prueba también que va a haber un entrelazamiento entre el Dirac-Jacobi y su Q derivada. Y esto ya prueba, como tenemos que la Q derivada tiene raíces reales positivas y también se entrelaza, esto ya probaría que el Dirac-Jacobi tiene el mesh menor que Q. Bueno, entonces para el Dirac-Jacobi ya tenemos localización de ceros, ya tenemos el logarithmic mesh, pero las otras dos cosas que pedíamos eran monotonía y un entrelazamiento. Que como mencioné anteriormente, sobre monotonía no había nada, y sobre entrelazamiento había unos entrelazamientos conocidos, pero todos son discretos, o sea, multiplicar por una cantidad específica todos los parámetros. Bueno, para monotonía sacamos este resultado. Si AQ está en el intervalo 0, 1 y BQ es menor que 1, entonces los ceros de Dirac-Jacobi incrementan con respecto a B. O sea, si incrementamos B, todos los ceros de los Dirac-Jacobi se van a mover a la derecha. Y decrecen respecto a, o sea, si incrementamos A, todos los ceros se van a mover a la izquierda. Y utilizando este teorema, pudimos probar cierto entrelazamiento, que es este resultado. Si tenemos AQ entre 0 y 1 y un T1, T2 entre Q cuadrado y 1, tal que T1 por T2 es diferente a 1, entonces tenemos este entrelazamiento dependiendo del signo de B. Esto del signo de B es bastante esperable porque como los ceros incrementan respecto a B, si B es negativo y multiplicamos por T1, como T1 es un número más pequeño que 1, entonces hacer un número negativo más pequeño es incrementarlo. Así que por eso en este caso se mueven a la derecha. Pero cuando B es positivo, si multiplicamos por un número más pequeño, en este caso es T1, pues entonces el B se hace más chiquito, así que se tienen que mover a la izquierda. Este es un resultado completamente análogo al que se sabe para los Jacobi, que cuando movemos alfa y beta, todo se mueve a la derecha o a la izquierda. Este es exactamente lo mismo.
y es algo esperable, pero ahora lo que quiero dar es un poco el sketch de la prueba del primer teorema sobre la monotonía, porque para el entrelazamiento básicamente es utilizar la monotonía y un entrelazamiento que te relacione los Luke-Jacobi cuando multiplicamos el b por el q cuadrada y cuando multiplicamos la a por q cuadrada. Y resulta ser que existe una relación entre esos dos y la monotonía ya te da directamente este resultado. Así que prefiero dar el sketch de la monotonía porque me gusta un poquito más la prueba, es un poco más interesante. Entonces, para el sketch de la prueba de la monotonía respecto a los parámetros de los Luke-Jacobi, primero quiero escribir los ingredientes que necesitamos para la prueba. El primero es el siguiente lema. Este es conocido si tenemos un polinomio con variable x y un parámetro tau por ahí ortogonal respecto a esta weight function por esta medida, donde este d lambda x no necesariamente es una medida continua, puede ser algo discreto, de hecho para el Jacobi discreto, pero para la weight function sí necesitamos que esta weight function sea positiva y continua para x en el intervalo alfa beta y para tau en el intervalo CD. Entonces, la weight function sí va a ser positiva y continua, pero la medida no necesariamente tiene que ser continua. No necesariamente tiene que ser un intervalo abierto, algo así. Resulta ser que si este cociente, evaluando en T1 y T2, donde T1 es menor que T2, incrementa para toda X, entonces los ceros de Pn van a incrementar también, y si este cociente decrece, entonces los ceros del polinomio también van a decrecer respecto a tau, respecto al parámetro tau. Entonces ahora tenemos este resultado, lo único que vamos a hacer ahora es ver si tenemos los ingredientes necesarios para usar este resultado para el Jacobi. Resulta ser que sí, porque para el Jacobi tenemos esta weight function, donde este es un Q Pohammer symbol infinito, que la definición es, en lugar de tomar hasta acá, es tomar hasta infinito. Y en este caso de lambda va a ser la medida con átomos en Q a la K. Ok, entonces esta parte en la izquierda, todo este término va a ser continuo y positivo, no tenemos gran problema, así que este va a ser nuestro omega, nuestra weight function que va a depender de A y B. Entonces ahora lo que toca es estudiar qué pasa con el cociente de esta weight function cuando, por ejemplo, tenemos B1 menor que B2. Después de algunas simplificaciones bastante sencillas, podemos encontrar que este cociente va a ser igual a esta multiplicación infinita de estos números, donde x tiene que estar entre 0 y 1, q tiene que estar entre 0 y 1, y utilizando diferenciación logarítmica, y ahí después de algunas simplificaciones, en este caso no tan obvias, podemos encontrar que la derivada de este cociente va a ser igual a este término, donde como B2 es mayor que B1, esta parte va a ser positiva, y dado que X y Q están entre 0 y 1, esta parte también va a ser positiva, entonces todo va a ser positivo. Entonces ya nos queda que esta cociente va a incrementar, y por lo tanto los ceros de los polinomios de Luke-Jacobi incrementan respecto a B. Una idea similar es para el parámetro A. Tomamos A1 menor que A2. Tomamos el cociente de evaluar en A2 sobre evaluar en A1, la weight function. La simplificación en este caso es bastante más simple. Nomás nos queda A2 sobre A1 a la logaritmo natural de X sobre logaritmo natural de Q. Misma idea, tomamos diferenciación logarítmica y obtenemos este resultado, donde el primer término de la multiplicación es un número positivo, no es gran problema. El ln, el logaritmo natural de A sobre 2, como A2 es mayor que A1, es mayor que 1, entonces este logaritmo es positivo. X es positivo, el único problema es el logaritmo natural de Q, que como Q está entre 0 y 1, esto es negativo. Entonces toda esta derivada va a ser negativa y por lo tanto decreciente. Por lo tanto el cociente es decreciente y por lo tanto los ceros de los Jacobi respecto a decrecen. Y esta es más o menos la idea de la prueba. Y a mí me gusta bastante porque es jugar con la diferenciación logarítmica y todo eso, y como justamente eso a veces lo enseño en mis clases de cálculo, me pareció bastante divertido.
Pero bueno, entonces ya tenemos monotonía, entrelazamiento, localización de ceros y logarithmic mesh para Linux y Jacobi. La siguiente pregunta es el último building block, que es el 2 phi 0. Que para el 2 phi 0, a pesar de que no tenemos una relación con no tenemos una interpretación con una familia de polinomios ortogonales, aún así tenemos una relación entre los 2 phi 1 y los 2 phi 0. Resulta ser que los 2 phi 0 es el recíproco de los 2 phi 1. Y como los 2 phi 1 son Linux y Jacobi, toda la información de entrelazamiento, localización de cero y logarithmic mesh también puede ser traducida para los 2 phi 0 y justamente se puede hacer. Y entonces podemos dar condiciones para los 2 phi 0 que tengan logarithmic mesh menor que q, raíces reales creo que negativas y varias propiedades de entrelazamiento continuo. Bueno, todo esto, entonces ya para la multiplicativa ya tenemos nuestra operación, ya tenemos la relación entre los Q-Hypergeometric y la operación, y ya tenemos nuestro building block con toda la información que nosotros necesitábamos. Entonces, lo último que nos falta es un análogo a la coaditiva que, como mencioné, este es justamente el trabajo que me encuentro haciendo ahora mismo. Para la coaditiva tenemos una definición completamente análogo que para la aditiva usual. Tenemos dos polinomios P y R, donde la aditiva es otro polinomio de grado n, cuyos coeficientes están dados de esta manera. Una suma completamente análogo a la aditiva normal de i más j igual a k, donde multiplicamos a i por bj por este término q con q por Hammer symbols aquí. Eso se ve completamente análogo, excepto por este término extra que es bastante problemático, mucho más de lo que parece q a la binomial de n menos k en 2. Este término es una binomial normal, no es q binomial, nada de eso, es una binomial normal. Es bastante problemático porque de hecho el nombre de Q aditiva no es tan correcto porque en este caso no tenemos asociatividad. Por este término, justamente por ese término es bastante problemático. A pesar de eso, a pesar de esos problemas, bueno, y se espera que también cuando Q se va a 1, este es un typo, una disculpa. Este debería que ser con la suma. El límite cuando Q se va a 1 de esta Q aditiva va a ser la aditiva usual. Bueno, a pesar de que tenemos ese problema de que no es asociativa por ese término Q a la binomial, tiene varias propiedades bastante buenas y que son completamente análogas a la aditiva normal. Si tenemos dos polinomios con raíces reales positivas y el mesh menor que Q, la coaditiva de estos dos polinomios también va a tener el mesh menor que Q, raíces reales positivas. Y también también tenemos entrelazamientos si P se entrelaza con G, donde P tiene el mesh menor que Q y raíces reales, y G tiene raíces reales solamente sin el mesh menor que Q. Y tenemos R con raíces reales y el mesh menor que Q, entonces al hacer la coaditiva con P y R y la coaditiva con G y R, también el entrelazamiento se mantiene. O sea, completamente las mismas propiedades que teníamos para la aditiva, pero ahora para esta Q. Y de hecho, el resultado para la aditiva de que podemos garantizar que dos polinomios hypergeometric, la suma es otro, la aditiva es otro hypergeometric. La condición esta de que el producto de dos series, de dos de dos hypergeometric function es otra Q hypergeometric function, y de esa manera extraer los polinomios. Hay algo similar para los Q hypergeometric, pero el resultado no me cabía en una sola slide porque es bastante más complicado y bastante más largo, pero sí existe. Y lo último que quiero hablar es sobre la prueba para ambos. La prueba es más o menos sigue la misma idea para ambos resultados para la preservación de ceros y el entrelazamiento, porque lo que tenemos que hacer es descomponer esta Q aditiva de esta manera, donde utilizamos la Q multiplicativa, utilizamos la aditiva normal y también la multiplicativa normal, donde tomamos aquí la Q multiplicativa de P por estos Pn, por estos fancy Pn, que tenemos su forma explícita, y al final hacemos lo mismo con R, multiplicamos por este Pn, y al final, después de hacer la suma, vamos a multiplicar por un Rn, que igual los Rn los tenemos de manera explícita y es un polinomio de grado n.
Y la prueba consiste en checar que estos Pn y Rn tienen raíces reales positivas y el mesh menor que Q. Y la prueba es bastante, no es, bueno, es muchas cuentitas, pero se puede probar que justamente Pn y Rn tienen raíces reales positivas y el mesh menor que Q. Y cuando eso pasa, entonces podemos hacer la Q multiplicación aquí con P y con R y va a tener raíces positivas y ya entonces podemos hacer la suma que va a tener raíces positivas y finalmente cuando hacemos la multiplicación por Rn, como Rn también tiene raíces reales positivas y de hecho Rn tiene el mesh menor que Q, algo que no mencioné es que esta multiplicación usual también preserva el logarithmic mesh, así que al multiplicar por un polinomio con el mesh menor que Q, el resultado va a ser un polinomio con el mesh menor que Q, entonces este resultado también va a tener el mesh menor que Q. Y una idea similar es para el entrelazamiento, simplemente es utilizar propiedades de entrelazamiento que ya conocemos de la multiplicativa y de la aditiva, y de la multiplicativa usual. Entonces, este todavía es un trabajo en proceso porque, como mencioné, este término de Q a la una binomial es un poco problemático, pero seguimos trabajando en eso a ver cómo podemos aprovechar esta operación. Bueno, muchas gracias por su atención.